Maestros de la universidad, grandes abogados que reconozco como gigantes, y vuelvo a decir que cuando me hacen esta invitación, antier, tuvo la duda de un servidor, una duda muy humana de venir a decir algo a mis grandes maestros. Sin embargo, tomé el atrevimiento de venir por la cuestión de yo mismo ser un crítico de lo que está sucediendo, pero a la vez el no hacer nada, es decir, pláticas de café y ahí quedaba todo. Entonces, si estamos en la tendencia de generar opinión respecto de la situación actual del país, de la cuestión de las figuras legales que se incorporan, se pretenden modificar en nuestro territorio nacional a efecto de lograr una sociedad organizada, justa, libre, democrática, social, pues es una tarea de todos nosotros, y ahí en el todo pues estoy yo. No hacer entonces una pequeña aportación de mi parte, de mi punto de vista, un punto de vista personal desde luego, sería entonces yo mismo no hacer lo que critico a veces que no hacen los que deben hacer leyes y aquellos que deben aplicarlas. El tema que me planteaba Gustavo versa sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva. Entonces yo consideraba importante para aquellos que en el grupo no sean abogados, otros pues no necesitan ni siquiera ninguna introducción al respecto, pero bueno, ¿qué es la prisión preventiva? ¿De dónde viene la prisión preventiva? ¿Cuál es el fin político criminal que se busca con esta figura, entre otras? Coerción de dominio, caseos, arraigos y demás. Y entonces, arribar a la problemática de la pregunta, trayendo un poco de los antecedentes. Podríamos decir que los antecedentes que tenemos de esta figura, pues desde luego devienen de un derecho criminal denominado el derecho penal del enemigo, de Gunther Jacobs del 86 en el 90, introduce una idea político-criminal revolucionaria, se podría decir, de cómo deben atacarse ciertos sectores de la criminalidad. Específicamente, como alemán que es él, los problemas criminales de Europa, el terrorismo básicamente. Traspolado por nosotros en América Latina, pues las maras en El Salvador, el crimen organizado en nuestro país, el terrorismo en Estados Unidos, y esas figuras muy especiales que, de acuerdo a la filosofía de Gunther, merecerían o merecen un tratamiento especial, es decir, la excepción a la regla. Y al decir esto, saltaría a la palestra, pues, ¿cuál es la regla? Si hay una excepción, ¿cuál es la regla? Y encontramos que la regla que se sigue generalmente en nuestros países occidentales es la kantiana, es decir, debe haber un derecho que propugne por libertades, y esas libertades después devienen en los tratados internacionales de la ONU y demás en establecer los ahora ya muy arraigados conceptos de derechos humanos. Al decir esto, la idea básica del sistema kantiano versa en que la persona es libre y tenemos una libertad para hacer. Esa idea política, filosófica, deviene posteriormente en que el ser humano tiene derechos que no le son otorgados
derecho hecho por el hombre, es decir, el escrito, el derecho positivo. Yo no necesito que el derecho positivo me dé los derechos. Esos devienen con mi dignidad humana por ser simple y sencillamente un ser humano. Pero como los derechos deben ser declarados, pues entonces deviene el posibilizarse a través de la legislación. México, para irnos centrando en el tema que es la base de esta plática, más que conferencia, la mayoría de ustedes no necesita mucho, sino iniciar una plática o entender qué está pasando en nuestro país con la decisión que la Corte tomará, si no estoy mal, mañana, porque el presidente, a petición del mismo ministro José María, pidió allegarse de los criterios y aquellos votos ya adelantados que van en contra, engrosar mayores argumentos para su proyecto. A lo mejor lo modifica, lo adiciona, lo cambia, pero se traslada hasta mañana. Entonces el debate deviene en que todos esos derechos humanos que vienen establecidos desde la Declaración de los Derechos Humanos, y ahí en el artículo 11 establece el derecho de la presunción de inocencia, y nos vamos al Pacto de San José, que también establece un principio de inocencia. Este derecho, reconocido en los tratados internacionales, y diríamos entonces, y ahí, perdón por ser un poco nada más técnico, de fijar estos parámetros para entender luego la plática desde el punto de vista sobre la constitucionalidad o no de la medida, es, bueno, nos regresemos un poco a decir, bueno, ¿y qué es un tratado internacional? Y bueno, los tratados internacionales, de acuerdo al Pacto de Viena, establece que son aquellos acuerdos entre Estados, entendidos los Estados como países, donde se obligan, dentro del marco del derecho internacional, a obligaciones contractuales del país con la comunidad internacional. Y esos pactos pues deben ser por escritos, así lo dice la misma convención, y pueden ser adicionados con anexos. Básicamente por escrito. Y México ha suscrito esos tratados internacionales en esta materia, como la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, donde se establece pues la obligación de México, en el punto que nos ocupa, de presumir en una persona a la que se le imputa un hecho criminoso, pues que es inocente. Es decir, yo seré culpable únicamente a través de un procedimiento donde se aplique el derecho, en un órgano que esté establecido, donde se sigan las normas de un procedimiento establecido con anterioridad al hecho que se le imputa y que se es tildado de criminoso. Dicho esto, pues nadie deberíamos ser sujetos a la privación de ese bien que es el segundo, creo, después de la vida o la libertad, ya sea física, ya sea de pensamiento. La que nos ocupa ahorita es la física, es decir, que yo no sea privado de mi libertad, puesto en una celda, porque se presume que un hecho criminoso fue realizado por mí. Luego entonces viene otro problema. Si nosotros tenemos que existe una obligación nacional de cumplir ciertas obligaciones, entre ellas la de presumir el derecho humano a la presunción de la inocencia, luego entonces, ¿por qué en nuestro país existe la prisión preventiva? Y entonces leo el punto del tema, que es la constitucionalidad de la prisión preventiva. Y la solución pareciese fácil ahí. Bueno,
preventiva sí está en la Constitución. Entonces, pues no sería inconstitucional, porque no puede ser inconstitucional lo que está en la Constitución, que fue uno de los argumentos que está escribiendo la ministra Viña, ¿no? Y la ministra Fajardo. Es decir, nosotros ministros llegamos a este alto tribunal en virtud de una Constitución que establece los requisitos para ser ministros, que establece el seguimiento legal para ser ministro, y todo eso se hizo en base a una Constitución. No podemos entonces nosotros cambiar esa Constitución, porque está en la Constitución, la figura es constitucional. Esto lleva entonces a otra pregunta. Lo que está en la Constitución, al ser constitucional, pudiese ser contrario a los tratados internacionales, y si lo es un problema de la Corte, es un problema del Poder Legislativo, del Ejecutivo, el promover la adecuación de la Constitución para el cumplimiento de obligaciones internacionales que hemos fijado, firmado, y las cuales son para nosotros obligatorias. Creo que ese es el punto y ese es el tema que se está tratando hoy. Huelga decir que, de acuerdo al artículo 1 constitucional, pues tenemos nosotros derechos humanos reconocidos y garantías reconocidas. Una confusión muy común entre no abogados, bueno, entre algunos abogados, yo incluido durante mucho tiempo, hasta que tuve la suerte que me declararon grandes maestros, de que una garantía era un derecho humano, ¿no? Hasta después, en el devenir de la vida y del estudio, pues entiendes que los derechos humanos son aquellos que no nos da la legislación, que traemos y se van reconociendo, no otorgando, en tanto que las garantías son las formalidades propias de la Constitución de que tal o cual cosa sea como debe ser. Una garantía que te doy como Estado de que esto va a ser así. Dicho esto, seguimos con el problema original. Si nosotros, en la parte de Viena, los derechos humanos establecidos en las Naciones Unidas son obligatorios, puede nuestra Constitución establecer diversos escenarios político-criminales que no sean, o más bien sean contrarios a nuestras obligaciones internacionales. Bueno, sí, la solución que se ha dado es la prevalencia de la Constitución, de acuerdo al 123 constitucional, es que la Constitución tiene lo que se le llama, y eso sí me lo aprendí de mi maestro de la escuela, es de que el control constitucional es tal y debe ser tal de que es como la brújula, pues, de un barco. No tener nosotros un asidero del cual todo lo que se desprende de él, todas las leyes que se desprendan de él, sean sujetas a ese control constitucional, pues nos dejaría sueltos a la deriva. Por eso el control constitucional es tan importante. Entonces, regreso, si ya tenemos que la Constitución es la norma, al nivel de los tratados internacionales, pero si hay una divergencia, los ministros deben sujetarse a la Constitución, y los argumentos pertinentes que escuché, que van en contra de la prisión preventiva, es esa preeminencia de la Constitución mexicana sobre todo un raigambre de derechos, incluidos los derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales. Luego entonces regresemos a lo primero que sostenía al inicio de mi plática. Si una figura está en la Constitución, luego entonces es constitucional. Podemos platicar
comentar, acordar, diferir, si es justa, no es justa, si es adecuada, si trae lo que debe traer toda ley, que es un resultado benéfico para la sociedad que rige, porque ese es el parámetro. Una ley que no tiene un resultado benéfico para los gobernados, para los justiciables, entonces es una ley que no está sirviendo para su propósito. Entonces el problema sería aquí, si la prisión preventiva que está en nuestra Constitución, como otras figuras que no son el tema, pero vienen pegadas al mismo tema como institución de dominio, cateos, arraigos, han dado resultado o no. Y entonces, brincado uno de los puntos primordiales que era si es constitucional o no, por el tema que nos toca estar platicando y que sostengo es constitucional, tal vez sería importante platicar un poco del porqué de la figura en nuestra Constitución. Y bueno, para nadie es un secreto la problemática que tiene México como cualquier país del mundo. Rusia ahorita tiene sus problemas, China los propios a través de un sistema policíaco que está funcionando, pues ahí van con un PIB altísimo, peleando una hegemonía mundial económica, siendo que es un país comunista con características capitalistas, pero es un sistema que se contrapone completamente al occidental nuestro, donde no prevalecen los derechos humanos. Hay un control del Estado que a ellos les estará dando resultados en lo económico, no estoy tan seguro si en lo social, pero es un modelo político y que se está adecuando con India, con Rusia, en un bloque creando alternativas políticas, jurídicas, económicas. Lo digo como ejemplo para brincar con nosotros a la problemática que tiene México. ¿Y cuál es la problemática que tenemos? Además de muchas otras, creo que el país ha ido evolucionando y evolucionando bien en materia democrática, en materia de libertad de expresión, en la materia de la libertad de trabajar en lo que queramos, en lo que podamos, en lo que se nos dé. Y en esa parte hemos ido avanzando. Sin embargo, traemos un lastre, que no somos excepción, es importante decirlo, que es el de la criminalidad. Y una criminalidad que no es menor, porque grupos delincuenciales de nuestro país pues son catalogados como de los más peligrosos del mundo. Y al decir esto, pues no es cosa menor. Es decir, se está enfrentando el país a un fenómeno producido por seres humanos que pretenden aseguirse de bienes, de riquezas, de controles a través de métodos que no son los que tenemos como sociedad pactados como legales. Y aquí es donde entra entonces la problemática. ¿Cómo atacas un problema que se te presenta en un tiempo y en un lugar como país, como sociedad? En el caso nuestro, delincuencia organizada. Y aquí es donde entonces, centrando la plática, pues tenemos la teoría del derecho del enemigo. ¿Y qué es la teoría del derecho del enemigo? Aquí salta luego la palabra. Cuando a mí me es presentada esta teoría en clase, pues el puro nombre me llamó mucho la atención. Enemigo. Y entonces, ahondando en la práctica, la teoría presentada a proyectos me vine básicamente para hacer la práctica ligera y poder adentrarnos en el tema sin ser muy técnica, es que hay una sociedad
kantiana que tenemos, donde tenemos un contrato social, donde yo no voy a ir a quitarle el jugo porque se me acabó el mío y voy por su jugo, donde yo no voy a ir a agarrar el carro que está allá afuera, que está más bonito que el mío porque me gustó. Hay reglas que ese contrato entiende que yo tengo un grupo de derechos que el Estado me reconoce, más otro grupo de derechos que me da garantía de que tengo. A cambio, yo tengo que va a haber seguridad, que los demás también me van a respetar a mí, como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno. Y dicha esa frase del gran maestro Benito Juárez, parte de la idea filosófica del derecho del enemigo es esa ruta. Si hay un pacto social donde todos nos obligamos a tratar de crear una sociedad de derechos, a tratar de crear una sociedad de legalidad, donde yo pueda trabajar, tener familia, desarrollarme en mi personalidad, como a mí me plazca, siempre y cuando no rompa ese contrato, pues las reglas deberían ser, y lo fueron, pues ciertamente claras y hasta podríamos decirlo fáciles. Yo establezco en mi derecho penal una serie de figuras típicas que digo esto no, esto tampoco y esto menos. Si tú haces una acción que encuadre en esto, pues va a haber una consecuencia que es esta pena, y para imponerte esa pena va a ser este procedimiento. Y va a haber gente especializada, ministerios públicos, jueces de control, y va a haber una sentencia y luego va a haber un órgano donde tú vas a poder estar cumpliendo la pena con jueces de ejecución, con carceleros, con alcaldes de cárcel que van a estar vigilando que tampoco te falte nada, que tus derechos humanos no se violen, porque lo que se te restringió fue la libertad. Pero luego viene entonces el problema donde ciertos grupos se tornan poderosos, tanto económicamente como políticamente, y ya no digamos hasta socialmente, donde hay pueblos que ustedes han visto en las noticias, donde pueblos enteros defienden el sistema político, económico que ha creado la delincuencia organizada, sufren al Estado. Y el gobierno es el grupo criminal. Y ahí tenemos escenas vergonzosas en las noticias donde los soldados son retenidos, donde son desarmados y hasta juzgados ahí sumariamente, y ya te puedo decir, pero ciertas reglas. Esos grupos criminales son los que en la teoría de Jacobs dice, espérame, yo no puedo respetar los derechos humanos o dar las mismas garantías del común de la sociedad que cumple con ese pacto social kantiano, donde yo doy y yo cumplo para tener esto. ¿Qué pasa con aquellos que dan y quieren cumplir y van, como dirían los cubanos, por la izquierda? Ahí es donde se aplica la teoría político-criminal desarrollada por Jacobs y dice: los que se apartan del pacto social deben y son enemigos del Estado. Y al ser enemigos del Estado deben tener un tratamiento excepcional, fuera de la norma. Y al decir fuera de la norma no es que no esté normado, sino fuera de la norma general, es el caso de excepción. En este caso no aplica esto, sino esto. Y entonces se establece este procedimiento especial de derecho que para evitar cuestiones de legalidad o el control constitucional se eleva a rango constitucional y se establece en el 19 constitucional cuando la prisión preventiva procede, y no solamente la preventiva, sino establece literalmente la Constitución la obligación de los juzgadores
en el catálogo que da, en esos, es oficiosa. Y si no tienes que esperar nada por su parte y sobra que esté en este catálogo, es prisión preventiva oficiosa. Luego entonces diríamos, si elevamos al rango constitucional una prisión preventiva, ya es constitucional. Entonces la pregunta ya no es si es constitucional, sino es adecuada. Y máxima, otro principio constitucional, es proporcional. Y filosóficamente, ¿es adecuada? ¿Da los resultados que se necesitan o no los da? Y al decir esto, vamos a la problemática entonces central. Al incorporar figuras a la Constitución y hacerlas constitucionales, porque ya están en la Constitución, se deben tasar esas figuras como adecuadas. Creo que esa es la problemática que se enfrenta a la Corte en estos momentos. Hay una discusión nacional de la que por eso estoy aquí, para nutrirme de lo que platicaremos, de la idoneidad o no de esa figura. Y al decir esta figura, pues van adheridas a algunas otras. Pero es hacia dónde camina México como sociedad. Hemos avanzado, y repito, porque he tenido en materia política muchos años de trabajo conjunto con mi amigo Gustavo, en materia electoral, y hemos visto cómo ha avanzado la cuestión electoral en cuanto a la lucha más pareja, más abierta en la materia, con más ajustes que se necesitan, sí, pero se ha avanzado. En materia económica, tumbos, subidas, bajadas, pero ahí va. El país anda, la última vez que miré, en el 14º lugar, si no estoy mal, a nivel mundial, solamente unas décimas abajo de Rusia, que como le vaya yendo ahorita bien mal con esto, a lo mejor brincamos al 13. Es decir, sí pintamos a nivel mundial en materia económica, superamos a China ya como exportador de Estados Unidos en materia de carros, a Japón este mes. Quiere decir que económicamente ahí va. ¿Cuál es el lastre? Y lo ha dicho el Ejecutivo Federal, lo han dicho varios legisladores, con la criminalidad. Un país con más muertos que la guerra de Afganistán, mucho más muertos que Siria, que están en guerra. Y entonces nos volteamos a ver como sociedad y entendemos pues, que traemos una guerra abierta o soterrada, con una perversión del tejido social, donde los muchachos a veces no saben si estudiar o mejor dedicarse a otra cosa que les da grandes camionetas y dineros sin tener horarios de entrada y salida ni obligaciones. Y si a eso le agregas que andamos en los no honrosos primeros lugares mundiales de impunidad y la lista negra de todo lo juzgable en el país no se va más que a un 4% de sentencias condenatorias, y de esas sentencias condenatorias quítale todas aquellas de baja, de robo del tanque de gas, del que golpeó a la mujer, y quitas un porcentaje ahí, pues ¿qué te va dejando, no? Un 1.5 de sentencias de crímenes que realmente son de aquellos que nos interesaría que se castigaran. Y entonces, ¿cómo castigamos a esa delincuencia con mucho dinero, con mucho poder económico y político? Ahí es donde deviene el argumento ético del derecho penal del enemigo, de decir, no puedo jugar con las mismas reglas con las que juego
con mi sociedad que sigue el pacto social, el de cumplir la ley, el de levantarte, educar a tus hijos, ir a trabajar, no robar, no matar, no secuestrar. A esa parte de la sociedad yo debo reconocerle sus derechos humanos, uno de ellos, su presunción de inocencia. Pero ¿cómo juego con esas mismas reglas, con esta otra parte de la sociedad, que su objetivo no es el pacto social, traen su propia agenda, traen sus propios mecanismos, donde de yo seguir estas reglas acá, el problema que tengo aquí, no puedo asegurarlo, pero sí me atrevo a decirlo, que subiría exponencialmente. Una de las consecuencias que traería que se aprobara que es inconstitucional la figura, sería, al declararla inconstitucional, tendrían que salir todos los que están ahorita concordando por haber sido violado ese derecho, imaginemos al país, no recuerdo el número de cuántos miles tendríamos en la calle. Y los procesos presentes y futuros sobre la delincuencia organizada o contra la delincuencia organizada, tendríamos la capacidad en juzgados que tenemos, que son, y es una pena decirlo, pero en la inyección del presupuesto que se dedica al Poder Judicial, a los ministerios públicos, es una cantidad ínfima, y por eso tenemos juzgados pequeños, apretados, sin aires acondicionados, sin las condiciones. Ha ido mejorando, sí, pero no al ritmo que demanda la sociedad con la realidad política criminal que tenemos. Dicho esto, la prisión preventiva como un elemento excepcional del derecho para el ataque a ciertos grupos o ciertas conductas criminales parece ser justificado. Esto me lleva a avanzar en la disección de esta idea al establecer: si todo inicia en 1986 con esta teoría de este alemán rico, de que hay enemigos del sistema, enemigos del derecho, enemigos que merecen un tratamiento alternativo, diferente al del común de la sociedad. ¿Quiénes eran los enemigos? Pues originariamente eran aquellos que llevaban actos de los más lascivos para la sociedad. Repito, el terrorismo con ellos en Europa, el flagelo del narcotráfico con nosotros, las maras ahí con El Salvador. Y voy a repetir una frase que me llamó mucho la atención del presidente Bukele, cuando le hicieron hincapié en que organismos de derechos humanos estaban haciendo una crítica muy dura por la política criminal que estaba aplicando para ajustar leyes para poder detener a cualquier sospechoso de ser malas a la lucha, y con las prisiones llenas de prisioneros y amenazándolos con ni siquiera darles de comer si el crimen seguía afuera con sus correligionarios, asesinando gentes con una tasa de homicidios altísima en El Salvador. Y la respuesta del presidente Bukele dejó fríos a muchos, y yo incluido, no sé si con un dejo perverso mío, pero que dijo textualmente: si esos organismos de derechos humanos aman tanto a estos violadores de derechos, vengan por ellos, se los damos 3 por 1, llévenselos. Y entonces aquí, con esa frase coloquial del presidente Bukele, trae a colación el problema de la prisión preventiva y otros de estas políticas criminales excepcionales.
¿Cómo atacas tú un problema excepcional? Pues creo que la solución es con una salida, con una norma, con un procedimiento también excepcional. Dicho esto, yo creo que lo importante sería en lo que nos toca ahora ver cómo va a resolver la Corte, que creo que va a resolver que es constitucional. No sé si son mucho todos los comentarios, a veces desafortunados, a veces afortunados del Ejecutivo Federal, de apretar a la Corte en también mirar a la sociedad y no solamente ser lectores muy duros de la ley de 2 más 2 es 4, sino interpretar qué es lo que necesita el país y la Corte resuelva que es constitucional, que creo que para allá va. Como Gustavo platicábamos números hace rato, parece que ya son 7, ¿verdad? Entonces parece ser que se queda, porque el problema que se generaría sería exponencialmente peor. ¿Cerraría yo, brincado el problema de la constitucionalidad o no, a los resultados de la política criminal aplicando la prisión preventiva oficiosa que originalmente se tenía filosóficamente ideada para crímenes y grupos criminales excepcionalmente fuertes, terrorismo y delincuencia organizada? Pero en el catálogo del 19 constitucional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el catálogo ya no son esos nada más. Ya tenemos la violación, pues no sé si sea un problema de una delincuencia muy fuerte en el país, o el feminicidio. Figura el robo a casa habitación, robos con que le pongas el adjetivo calificativo de con violencia, y ya abres la regambre entonces ahí a soltar la manga. Y creo que es ahí donde el problema del país radicaría, en hacer un real análisis de decirle al país, a ver, ¿hacia dónde vamos o a qué sociedad vamos? A tenerme que casi desnudar en el aeropuerto para poder pasar y subirme por una cuestión de terrorismo, de que no vaya a haber una bomba. ¿Qué sociedad estamos construyendo? El que se metan a mi casa habla más que el crimen de ese tipo es tan alto, pero tú eres tan ineficiente para atacarlo, no tienes tanta policía como la que necesitamos, no la tienes tan capacitada como deberíamos, no tienes tantos juzgadores para castigar, y entonces elimines la impunidad, que es un aliciente para cometer delitos. Si yo veo que no pasa nada, si me estaciono en rojo, y en ese lugar de rojo nunca el motociclista hace nada, pues ya hasta me lo peleo ese rojo. Y entonces ahí creo que radicaría la cuestión del país. ¿Hasta dónde estamos dispuestos como sociedad a soltar la manga de establecer más y más delitos que merezcan prisión preventiva y no regresar a la idea original de aquellos grandes grupos criminales que merecen un tratamiento especial? Dicho esto, pues sé que parte de lo que les dije es muy sabido por ustedes, pero sí agradezco mucho que me han dado la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a